Estoy empezando a pensar que desconfían de mí por su lejanía. No los culpo, quizás tengan razón, pero vamos a atender a la clase y vamos a disfrutarla juntos, que es un placer verles esta mañana y tenerles aquí. Así es que vamos a darle gracias a Dios, vamos a dedicar esta clase y pongámonos en manos de Él, por favor. Bendito Padre, te damos tantas gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, por la bendición de estar aquí reunidos en ese mismo espíritu, Señor, que tú has puesto en nosotros. Gracias, Señor, porque eres tú mismo dentro de nosotros y aquí estamos amándote, exaltándote, alabándote. Queremos escuchar de tu palabra, comentarla y aprender un poco más de ti cada vez y servirte mejor, honrarte mejor, Señor, y ser cada vez más como tú. Perdona nuestras faltas, Señor, las de cada día, las de ahora mismo, y que sea este tu día, Señor, consagrado a ti, que nos llene de regocijo el pensar en ti, en vernos y verte en cada uno de nuestros hermanos, Señor, y convivir este domingo. Bendito seas, te pedimos esto en nombre de Jesucristo. Amén. Bien, los invito entonces a que vean su hoja que hemos preparado y que la enviamos por este medio que tenemos el recurso ahora. Espero que la hayan recibido bien. Es un archivo PDF que consta de 2 páginas para ustedes. Así debe ser, si no, sería el archivo equivocado, pero esperemos que sí lo tengan. Estábamos hablando en este programa, en esta clase, que habla de la pacificación, ¿verdad? De los pacificadores. El hermano Chuy ha presentado en las 2 semanas previas el primer capítulo, que está lleno de sustancia, que está muy rico y que es tan necesario. Lo digo a título personal, es necesario, es edificante, alimenta, reorganiza la vida y creo que nos llama al Evangelio siempre en nuestras vidas, realmente a practicarlo, realmente a vivirlo, y es un gozo tener esta clase. Así es que doy gracias a mi hermano Chuy que la ha propuesto y la está dirigiendo. Y antes de pasar a la segunda parte, que es la que me corresponde, debo decir que habiendo asistido yo a la primera clase, al primer capítulo, y habiendo estudiado mi parte, me doy cuenta que hay pequeños detalles que a mí en lo personal me gustaría recordar y pues dar un pequeño repaso. Ya saben que me gusta hacerlo, pero enfocarme en algunos 3 o 4 versículos que a mí me conmovieron o me parece que son de sustancia. Con esto de ninguna manera quiero decir que haya faltado decirlos, porque el hermano Chuy profundizó y verdad que nos gustó muchísimo, porque vimos que no nada más lo dijo como una clase que tenía que cumplir. Hay pasión, y eso es hermoso, y es una pasión, la verdad, voy a usar un término, es delicada, porque ejercer la palabra de Dios es un compromiso muy fuerte, ¿verdad? La palabra de Dios dice, hay temor y temblor, porque es un alto compromiso y estamos jugando nuestra vida ahí. Es que es nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, y es lo que Dios quiere de nosotros, que le entreguemos eso, ¿verdad? Que sacrifiquemos nuestra carne por las cosas que no son muy de la carne, sino que son espirituales. Vamos a leer entonces este resumen pequeño que yo hice para ustedes y después continuamos, por favor. Dice así, estudiar este tema nos demanda profundizar en el significado del autoanálisis. Yo quería que reflexionáramos en esto para poder avanzar. Arrepentimiento, el perdón, la restauración y la reconciliación, todo ello delineado por Jesucristo en las enseñanzas que ha querido dejarnos con su ministerio. El Evangelio contiene en sí una esencia de vida y gozo que se fundan en el carácter de Dios y su naturaleza. En el carácter de Dios no existe el rencor y, por el contrario, vemos el perdón como tema central de la Biblia. Él nos presentó esto, hizo una gran exposición de esto. Solamente les recuerdo la imagen. Yo, que soy muy visual, necesito ver la imagen, y esto es lo que nos pide el método o este programa de estudio. Nos está llevando a un análisis: arrepentimiento, perdón, restauración y reconciliación. Es un enorme trabajo que tenemos que hacer día a día, con toda nuestra familia, nuestros hermanos, con la iglesia. Y esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que presentaba el hermano Chuy, que es en realidad cómo debemos contemplar nuestra manera de abordar las situaciones y los conflictos. Y nos dice la imagen que del lado izquierdo tenemos una respuesta de escape o de simular la paz. Del lado extremo derecho tenemos una respuesta de ataque o de romper la paz. Y él nos decía que
el momento ideal o el lado ideal o la situación ideal sería estar en medio, ni huir y optar por esta manera de ocultarse o de hacer como que no pasó nada y mejor evitarlo, ni tampoco agredir y atacar, sino realmente llegar a hacer una negociación, llegar a conciliar. Entonces voy a leer solamente lo que está a los extremos, el extremo izquierdo que representa las respuestas de escape, decían suicidio, es el máximo extremo, huida, negación, y se va aproximando en la parte central, que son las respuestas de paz, dice pasar por alto, muchas veces es muy bueno, reconciliarnos, que es llegar a esa comunicación y a esa aceptación, negociación, mediación, arbitraje y rendición de cuentas. Todo esto está en la parte central, que es lo que nos dice esta imagen que debemos de hacer. Debemos mantenernos, y esta imagen está muy bonita con ese símbolo de paz y dibujando una cruz, ¿verdad? Está muy bien pensado ese símbolo y nos dice que eso es lo que Cristo demanda de nosotros. Del lado derecho está la respuesta obviamente negativa, que es respuesta de ataque, que comprende agresión, litigio y asesinato. Lo pongo porque a mí me gusta ver la imagen. Yo sé que hay quienes con que se los digan lo tienen, a mí no. A mí necesitan mostrarme la imagen, por eso me permito. Creo que a algunos de ustedes les va a servir. Solamente estamos recordando. Y dice, los 4 principios básicos de la pacificación. De esto habló el hermano Chuy. Glorificar a Dios, sacar la viga del ojo, restaurar humildemente y llegar a una reconciliación. Voy a citar para ustedes uno por uno, nada más con un versículo bíblico, y nos vamos adelante, si les parece. Dice, glorificar a Dios. El versículo que tiene aquí como sustento es 1 Corintios 10, 31, y dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Es nuestro principal objetivo del día y de nuestra vida es esa, ¿verdad? Que todo lo hagamos para la honra de Dios. De esa manera le glorificamos. De esa manera lo que vestimos, lo que decimos, a lo que comemos, todo en realidad glorifica a Dios. En todo damos gracias, en todo estamos realmente viviendo la manera que Dios quiere, de una forma digna, correcta, agradable a Dios. Y en la nota dice, nuestro auténtico deseo como creyentes es glorificar y honrar a Dios. Para ello debemos proceder a ser pacificadores de la manera bíblica. Recordar que hemos de traer justicia a nuestros actos y actitud, no a nuestro parecer, sino apegados a la voluntad y el carácter de nuestro Padre Celestial. Quedó comprendido el primer punto, ¿verdad? Eso es básico. Queremos glorificar a Dios. En el segundo, decía, sacar la viga del ojo. El versículo nos dice muy suavemente, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y todos, la verdad es que si vamos a nuestra conciencia, pensamos que el hermano tiene una viga y no nosotros. Sin embargo, en el conflicto vamos a ver que se trata de hablar de las dos vigas. Y eso se pone delicado. Así es que la nota nos dice aquí, en este método, es primordial lograr identificar nuestro pecado y nuestra parte cuando hay que tratar un conflicto. Esto es necesario para tomar conciencia y poder iniciar una discusión con el fin de pacificar y llegar a un acuerdo cordial. Así es que dice Dios que tenemos todos una viga, no podemos negarlo, hay que lidiar con ello y tratarlo de la mejor manera en los conflictos. ¿Vamos adelante? Restaurar humildemente, de esto habló muy bien nuestro hermano Chuy, creo que fue lo que más profundizó, y dice, hermanos, en Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Me viene a la mente algo que me tocó presenciar o me tocó conocer. En nuestro seminario había un excelente maestro que un día tuvo que ausentarse de la clase porque después nos contó que fue a reprender a un pastor que había tenido una situación muy delicada con una hermana en su iglesia, con una joven, se había involucrado con esta joven y había sido muy delicado y obviamente muy triste, muy doloroso para la iglesia. Y uno de los pastores dijo, bueno, pero es que ni modo que lo perdonemos así de fácil, es algo tan difícil que llegue a suceder. A mí no me pasa, yo no tengo esa, me pueden acusar de otras cosas,
pero es que en eso yo no peco. Y el mes próximo pecó él exactamente igual. Y fue muy doloroso y obviamente fue una lección para este hombre. Y pues la palabra de Dios nos dice, el que se queda firme, ¿verdad? Y es una reflexión para nosotros. Sin embargo, eso no impide que, como decía el hermano Chuy, que nosotros seamos en la atalaya de nuestro hermano, que nosotros vigilemos que la iglesia actúe correctamente, porque uno de los refugios y una de las excusas es, yo no voy a reprender a nadie, mejor yo no llamo atención a nadie porque yo ando peor, o porque yo ando igual, o porque qué tal si me pasa a mí también, mejor no digo, que el estándar de perdón sea muy alto, que el estándar de no nos importa quede en la iglesia y así todos la vamos pasando, ¿verdad? Esto es gravísimo, porque decía nuestro hermano Chuy, es que somos llamados a reprender al hermano. El peso está realmente ahí y es una responsabilidad. A veces se nos olvida porque queremos ser nice, queremos ser agradables. Entonces, ¿cómo voy a hablarle a mi hermano? ¿Y qué tal si me pasa a mí? ¿O qué tal si luego él tiene algo contra mí? Él me sabe algunas cosas. En fin, esto es bien complejo, pero los conflictos se deben abordar. Y es así, somos llamados a eso. Si queremos en realidad vivir un cristianismo intenso, apasionado, honesto, debemos de vigilarnos unos a otros, ¿verdad? Así es que esto es importantísimo. En cuanto a este tema, a este punto que hablaba de restaurar, el método dice, cuando se trata de mostrarle a un hermano cómo es que está llevando las cosas mal o actuando errado, es necesario que lo hagamos de la mejor manera. Aplicar el amor y la paciencia es fundamental. Cuando aún eso no funciona, es preciso hacerse acompañar de otros hermanos a quienes tengan dominio propio y juicio santo para llegar a un buen entendimiento. Bueno, se está suponiendo que todos tenemos un juicio santo en la iglesia. Hay que ocuparnos de eso, ¿verdad? De ponernos realmente en la dirección que Dios quiere y haciendo su voluntad. Vamos a hablar de reconciliación, nada más así de paso también, en este versículo de Mateo 5:24. Deja tu ofrenda ahí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Bueno, esto es totalmente bíblico, el Sermón del Monte lo está diciendo ahí, el Señor Jesucristo está siendo muy claro y está hablando de esa hipocresía de ir realmente a humillarnos y a ponernos a las órdenes de Dios cuando estamos en deuda con nuestro hermano. Y debemos de reconciliarnos. No es algo fácil, decía Chuy, ¿verdad? Que no es natural, ¿verdad? Que no es automático. Pues no. Pero arriba, en un versículo que acabamos de leer, dice ustedes que son espirituales. Y no hablo de espirituales como el mundo lo entiende. El mundo lo entiende como, es que yo pongo velitas en mi casa, es que yo pongo incienso en mi casa, es que yo medito y hago y pienso como los asiáticos y soy muy espiritual. Dice el Señor, no. Cuando hablo de espirituales, dice Dios, es que yo estoy dentro de ustedes, es que tienen el Espíritu Santo, no cualquier espíritu. No es espiritual aquel que medita mucho y no come o toma nada más té, como dicen los indios. No, sino que es el que tiene a Dios, el Espíritu de Dios. Y en esa espiritualidad nos está hablando el Señor, que en realidad nos cuesta muchísimo hacerle caso, porque la carne es más fuerte. Creemos, porque no estamos en sintonía, ¿verdad? No estamos en comunión con Dios. Es hermoso, yo sé que ustedes lo experimentan seguido, pero es hermoso ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es paso firme y seguro. Así es que vamos para allá a leer esto que dice la reconciliación. El método nos dice, al final la pacificación requiere de que se restablezcan las relaciones dañadas y se llegue a la negociación de acuerdos justos. Cristo sabía que los hombres somos pecadores y que vivimos en constante conflicto. Dichos conflictos existen evidentemente entre hermanos quienes constituyen la iglesia, así que el pueblo de Dios requiere de la instrucción y capacitación para poder funcionar y preservar unidad y paz. Yo creo que esto es de lo básico que deberíamos tener en la iglesia, por eso urgía y agradezco al hermano Chuy que lo haya propuesto, porque es un hermoso método y es necesario que comprendamos. Dios nos ha capacitado con su Santo Espíritu y con su palabra, con todos sus versículos, a llevar esto a cabo, a ser pacificadores y a cuidar que el pecado no invada nuestra iglesia. Podemos decir que la iglesia, al ser el cuerpo de Dios, ya no actúa de manera humana, sino que se somete a Cristo.
Estar inspirado por Cristo es desear realmente la pacificación. Creo que todos en nuestra conciencia tenemos ese dolor cuando lastimamos a alguien. A veces no nos deja dormir, a veces nos tiene semanas. No hay que dejar mucho, hay que ir a reconciliarnos porque nos está moviendo Cristo y tenemos que obedecer a eso. Bien, el último párrafo dice: en cada uno de los creyentes debe de existir el amor que se requiere para resolver los problemas y diferencias de la mejor manera. Somos como una máquina en la cual cada engrane requiere de que los demás trabajen y todos de igual manera aporten soluciones y disuelvan problemas. Bien, pues es muy bonito cuando todos estamos de acuerdo en algo, cuando todos convivimos en el mismo amor y no cuando cada quien quiere tomar su propia dirección y llevar un ritmo diferente. Vamos a leer esto que nos está citado en Mateo 18, versículos 16 al 17. Dice: si no quiere escucharte, y está hablando del conflicto, ya lo saben muy bien, pero lo voy a recalcar. Si no quiere escucharte, insiste llevando contigo a una o dos personas más, para que el asunto se resuelva en presencia de 2 o 3 testigos. Si tampoco hace caso a ellos, manifiéstalo a la comunidad, y si ni siquiera la comunidad hace caso, tenlo por pagano o recaudador de impuestos. En el contexto, el recaudador de impuestos sabemos que era horrendo, ¿verdad? Totalmente corrupto, obraba con mala intención, robaba a todo mundo, a sus jefes y a los de abajo y a todo mundo, y era totalmente indiferente al pecado. Y no queremos parecer eso. Si aquella persona no es realmente santa, no responde a un llamado de instrucción, y en ninguno de este proceso, ninguno de estos pasos, tenemos que darlo porque no es santo, por pagano, dice aquí el Evangelio de Mateo. Sí, gracias, Dani. Darle la bienvenida a la iglesia. Exacto, sí. No, pero tiene... Claro. Sí, una de las cosas que tenemos entre nosotros mismos es que, voy a decir esto con mucho cuidado, pero yo estoy llamando a sus conciencias. ¿Verdad que cada uno de nosotros tenemos como una lista imaginaria en la que fulanito no ha de ser salvo? Bueno, estoy viendo caras como de que no escucharon bien. ¿Verdad que cada quien en su conciencia tiene una lista imaginaria en la que dice, tal hermano no ha de ser salvo? Y entonces lo excluimos. Y entonces decimos, a él ponle menos atención. Ya se le dijo, no entiende, mira como que sigue viniendo, él no es parte de la iglesia. Aunque quiera y aunque tenga años. Yo tengo esta lista imaginaria y la estoy derrumbando cada día, porque entre más conocemos de la palabra de Dios, más nos vamos realmente a los pies de Dios. Y si la palabra de Dios dice que el mayor sirva al menor, y como dice la hermana Dani, ese no creyente, bienvenido a la iglesia. ¡Ay, ya ya conocemos cómo es el mundo, ya conocemos cómo es todo el que está en el mundo! Bienvenido a la iglesia. ¿Y sabes qué? En tu mente debes decir desde cero, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué se te ofrece? ¿Cómo te podemos servir? ¿Quieres venir a los estudios? ¿Verdad? Y nos cuesta. Así es que es muy buena reflexión, Dani, es cierto. ¿Qué trabajo, verdad? Cuando no muestra santidad, no muestra crecimiento. Alguna vez al pastor yo le comentaba, el hermano no ha comprendido, perdón, dame un segundo, no ha comprendido y tiene 20 años y no es posible que todavía esté haciendo eso. Yo hice mi berrinche y me sienta el pastor, me dice, siéntate. Y tú ya lo comprendiste todo. No, pero en ese punto es que yo creo que es evidente. Es que no debe hacerlo, vea nomás. Y tiene un ministerio, ¿no? Se le está... Y me dice, pues es que todos crecemos de a poquito en un área, en otra área, y vamos creciendo poco a poco. Y aquel que tú crees que no ha crecido, probablemente te lleva muchos años en otra área y no la has visto. Así es que mientras no llegues a un punto donde puedas observar con amor a tus hermanos, y con el respeto, y con la consideración que son igual que tú, entonces podrías comprender que nadie merece estar aquí, y todos tenemos que estar aquí.
Y ese día dije, pastor, está bien. Pues me cayó, ¿verdad? Pero no quedé muy contento. Mi conciencia tuvo mucho tiempo para poder llegar a un estado en el que apenas estoy comprendiendo que, como dice Dani, ok, no se comporta como santo, bienvenido a la iglesia. Como yo creo que es santo. Sí, no, y muchas veces no nada más tú, 15 o 20 lo creen también, pero el propósito es darle la bienvenida. Sí, Chuy, ahora sí, gracias por esa paciencia. Pero también está la otra parte en donde podemos reconocer, o tenemos que reconocer, que el Espíritu Santo obra con poder y que la gracia es irresistible y que la gracia cambia vidas y que la palabra de Dios es la medida de fe y práctica para los hijos de Dios, no para los hijos de Dios. Y eso es importante cuando nosotros estamos viviendo un proceso de pacificación bíblico para que los hijos de Dios sean guiados en una relación creciente con Dios. ¿A qué voy? A que si Dios te está poniendo el método, si Dios te está poniendo los medios, si Dios te está poniendo las razones, lo que tú deberías esperar es un resultado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes a una persona que tienes años en la iglesia, creo que una manera consumista de verlo es decir, es que está creciendo lento. Pero podemos ver, por otro lado, que Cristo dice que por sus frutos los conoceréis. Y cuando esa persona tiene 20 años siendo confrontada con la palabra de Dios y se le prepara, ahí a lo mejor podríamos considerar no a tu hijo de Dios. Que aquí es a lo que voy, a que si tú pudieras, no quiero decir que nos pongamos en posición de juez de evitar sentencia, porque eso le corresponde a Dios. Pero Dios sí nos puso con la capacidad de saber el bien y el mal. Así es que, si estamos viendo una cuestión de necesidad del mal, tú atiendes esa necesidad, pero lo que él necesita en ese momento es ayudarle a que restablezca su relación con su esposa o con sus hijos. Sí, pero si te vas un poquito más atrás, te puedes dar cuenta que tiene años luchando con esto o no luchando con esto. Entonces, a lo mejor, lo que él necesita no es que tú vengas a decirle que tiene que cambiar en algo que para él es imposible cambiar en Dios. Porque lo que él necesita no es entender qué es lo que tiene que hacer, lo que él necesita es saber en su corazón que posiblemente no lo tiene. Así es que tenerlo como gentil después de todo un proceso bíblico en el que tú cumpliste tu responsabilidad de exhortarlo con amor, con la palabra de Dios, te lleva a ti a dos cosas, a librarte de la responsabilidad que tienes de conocimiento tanto de Dios como de esa parte de su vida, como también el hecho de que, ok, yo estoy partiendo ahorita de que lo que tú necesitas es tener un encuentro con Dios, para que los cambios en tu vida sean una consecuencia de una relación con Dios y no necesariamente de algo que yo quiero llegar bien con Él, cuando a lo mejor no tienes la capacidad de cambiar tus cosas. Sí, porque Dios no te ha transformado, no te ha tocado, entonces estamos pidiéndole peras a los ejemplos. Estamos pidiéndole frutos a quien no puede dar frutos. Y eso es algo injusto. Si nosotros podemos gozar de un cambio en nuestra vida, es porque Dios está en nosotros, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros medios. Tú te vas con un hijo de Dios y le dices, es que tú deberías de vivir así. No puedes decirle a las piedras que comen vida. sí, gracias, estoy de acuerdo. Quiero señalar una cosa, creo que esto puede enriquecer o ayudar a concluir con lo que dices. Yo creo que podemos ir de lo general a lo particular y que en tal caso una cosa es considerarlo bienvenido en la iglesia, considerarlo aceptable y recibirle, y otra cosa sería permitirle que tenga alguna dirección en la iglesia, y eso sería juicio de los líderes, ¿sí? Así que estamos diciendo, bueno, él está aprendiendo, dejémoslo ahí, bienvenido. No aprende, no le demos autoridad, ¿sí? Porque puede llegar el momento en que él esté dañando a la iglesia, y también sería a tomar un juicio. En todo esto confiamos en que los líderes están en comunión con Dios y en comunicación entre sí mismos para detectar estas cosas. Muchas gracias. Vamos a leer este otro versículo, por favor. No, ahí está. Vamos adelante. Quiero leerles este versículo que es extenso, de 1 Corintios 6, del 1 al 8, por favor. ¿Cómo es que cuando tienen un pleito entre ustedes, esto es para reflexionarlo,
realmente en vida práctica llevan un asunto al tribunal no cristiano en lugar de resolverlo entre creyentes. ¿Es que no saben que son los creyentes quienes juzgarán al mundo? Sí, pues van a ser jueces del mundo. No serán competentes para estos pleitos de menor cuantía. Y está diciendo en un alto nivel, en la alta responsabilidad que tenemos. El Sermón del Monte nos está diciendo, nos ha dicho que somos la sal del mundo, que somos la luz del mundo, que somos los que vamos a traer la evidencia de la verdad a través del Evangelio, y de nosotros realmente decir qué es bueno y qué es malo, y es una alta responsabilidad. Y dice el versículo 3, hasta los ángeles, hasta ángeles tendremos que juzgar, pues con mayor razón asuntos concernientes a la vida ordinaria. Y sin embargo, cuando tienen pleitos de este tipo, escogen para resolverlos a los que nada significan para la iglesia. Es decir, ir a los litigios del mundo, ir a los abogados, ir a los jueces del mundo, es de una realmente verdad mucho menor, muy relativa. No hay verdad, no hay autenticidad. Ganará el que tiene o más documentos, o más pruebas, o más influencias, o que manipule al juez, pero probablemente y muy probablemente no ganará la verdad, y no estaremos llevando esto al juicio de Dios, sino al juicio de los hombres, ¿verdad? Enseguida dice el versículo 5, se lo digo a ustedes por su propia vergüenza. ¿Es que no hay entre ustedes ni siquiera uno capaz de resolver estos litigios entre hermanos? Pleitean hermano contra hermano, y por si fuera poco, ante jueces no cristianos. Ya es una lástima que se den pleitos entre ustedes, cuando deberían soportar pacientemente la injusticia y hacer la vista gorda si alguno los estafa, pero no. Son ustedes mismos los injustos y los estafadores, y para colmo lo son con sus propios hermanos. Así es que podríamos nosotros decir, a mí no me concierne, yo no he llevado a nadie a juzgado, y además no confío tampoco yo en la ley, y pues como ya vimos en el principio de este método, nos decía Chuy, o evitamos el conflicto, o mejor lo aplastamos y nos quitamos el problema. ¿Y cuál juicio? ¿Verdad? Todos hemos llevado a juicio, mi hermano, en la mente, en nuestro corazón, y lo tenemos ahí diciendo, él me debe cuentas, ¿verdad? Él me debe cuentas a mí, porque me faltó a mí. Le voy a dar un tiempo que se arrepienta, porque el que está bien soy yo, y él está mal. Y yo soy el que va a juzgar si está bien o mal. Y estamos en realidad todos pecando, probablemente no literalmente llevándolo al estrado de un juzgado, pero en realidad no lo estamos presentando ante el juicio de Dios como se nos está pidiendo. Eso es grave. Sí, Dani. ¿Sí? 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 Claro. Sobre todo cuando suponemos y debemos de comprender que aquí amamos a Dios, buscamos el consejo de Dios, queremos rendirle cuentas a Dios, nos postramos ante la voluntad de Dios, entonces nuestros hermanos deben ser nuestra mejor ayuda, ¿verdad? En el mejor de los casos. Bien, termino con esta lista que está en el método, la tienen también en sus hojas, pero no la tengo aquí, entonces la leemos, ustedes la tienen en sus hojas y la voy a leer yo aquí para ustedes también. Los propósitos a aprender en este curso que estamos tomando, dice, cómo usar el conflicto como una oportunidad para mostrar el amor y el poder de Cristo. ¿Cuándo corresponde pasar por alto una ofensa? ¿Cómo modificar actitudes, ya hábitos, que conducen al conflicto? ¿Cómo confesar ofensas sincera y eficazmente? ¿Cómo afirmar sus derechos? ¿Cómo corregir a otros eficazmente? ¿Cómo perdonar a otros y lograr una auténtica reconciliación? ¿Cómo negociar acuerdos justos y razonables?
¿Cuándo pedir a la iglesia que intervenga en un conflicto? ¿Cómo tratar con personas que se rehúsan a ser razonables? ¿Cuándo corresponde que un cristiano acuda a los tribunales? Muy bien, si ustedes leyeron esto conmigo, se darán cuenta, ¿necesitamos de esto? Sí, todos los días, en cada situación, cada paso que damos, es que pensamos todos diferente y obviamente vamos a chocar. Así es que esto es interesantísimo. Bien, esto fue un recordatorio. Yo sé que a veces soy juzgado porque media clase es recordatorio. Yo pienso muy lento, entonces como que pienso en los que a lo mejor piensan como yo de lento y así quiero ir en este ritmo, perdón. Vamos ahora sí a lo que me corresponde a mí, a partir de ahora, el segundo capítulo. Espero que no nos llevemos 4 semanas, pero hablen conmigo y sugiéranme si voy lento o si voy rápido, por favor. Capítulo 2 dice, viva en paz. Y nos recuerda esta cita de Romanos 12, 18, que dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Nuestro Dios es un Dios de paz y se complace en nosotros usándonos como instrumentos para manifestar esa paz. Veamos cómo el carácter de Dios nos muestra una esencia de paz en todos los tiempos. Se le nombra el Dios de paz. Y hay tantos versículos, yo creo que es necesario hacer conciencia de esto. Y vamos a leerlos, por favor. Romanos 15, 33. El Dios de paz, dice, sea con todos ustedes. Amén. Así saluda el apóstol Pablo. En 2 de Corintios 11, 13 dice también el apóstol Pablo, en fin, hermanos, alégrense. Busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean del mismo sentir, vivan en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. En este segundo versículo también se nos dice que es un Dios de paz. Filipenses 4:9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz, dice Pablo, estará con ustedes. Se nos recuerda, es un Dios de paz, es un Dios amoroso. Hebreos 13:20. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. El mundo era un caos. Si no hubieran enviado a Jesucristo, no hubiéramos conocido esa paz que era indispensable. Y ahí nos la dio. En el Antiguo Testamento, del libro de Jueces 6, versículo 24, dice, entonces Gedeón construyó ahí un altar al Señor y lo llamó, el Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Esto quiero resaltarlo porque muchos creyentes o muchos que han leído la Biblia dicen, este Dios del Nuevo Testamento me cae mejor que el Dios del Antiguo Testamento. El antes era enojón y este es pacificador, y este es bueno, y este es agradable. Es el mismo Dios que en todos sus juicios y en toda su ira ha mostrado amor, rectitud y paz, ¿verdad? Así es que es el mismo, lo está diciendo el Antiguo Testamento también. Nuestro texto dice, la paz es una de las grandes bendiciones que Dios da a quienes lo siguen. Y vamos a verlo en textos. Levítico 26, versículo 6. Yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Ya estaba el Señor diciendo, yo traeré paz. En Números 6, versículo 24-26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Hace muchos años hice un viaje y mi abuelo me regaló este versículo en un papelito y lo tengo por ahí en la Biblia todavía. Quiero recordarles, el Antiguo Testamento está lleno de pasajes en donde muestran la paz que Dios tiene, la paz que Dios nos regala. Jueces 5:31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Y el Señor nos ha defendido en todo.
Este Salmo 29:11 dice: el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Y la buscamos en todo momento. Quiero un poquito recordar, cuando hablamos de los pactos, ¿sí recuerdan qué es lo que pedía un rey a su pueblo? ¿Sí? ¿Alguna palabra? Sí, ¿qué pedía un rey a su pueblo? Que le honrara, ¿verdad? Que le honrara, ¿qué? Sí, cuando hablábamos de los reyes vasallos y de los pueblos pequeños que estaban obedeciendo a ese máximo rey, decía que le honrara, que lo pusiera como el representante de su pueblo. ¿Y qué les ofrecía a él? Protección y paz. Protección y paz. Y les mostraba su generosidad y les exigía fidelidad y obediencia. Y él les respondía con protección y paz. Y ese es nuestro Dios, que en todo momento nos ha ofrecido su paz. En Salmo 119, yo sé que se lo saben de memoria, versículo 165, dice: los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Proverbios 16:7, cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 16, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Bien, dice aquí: Dios ordena repetidamente a su pueblo que busque y siga la paz. En el Salmo 34, versículo 14 dice: que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Yo creo que nosotros, no sé, yo tengo solamente un hijo, pero queremos que nuestros hijos sean pacifistas, ¿verdad? Hay quienes se complacen en verlos peleando porque dicen: oh, qué bien, está defendiéndose, está imponiéndose, es mejor que los demás, o él puede arreglárselas, me puedo morir tranquilo porque es tan peleonero que va a resolverlo todo él solo, no necesita que se defienda. He oído tantos argumentos así en mi familia, en mis amistades: no, el niño se defiende muy bien, a él no le pegan porque le pegan y los pone y nunca más le vuelven a pegar. Y eso es cuando son niños, ¿no? Cuando son grandes también vemos a familias que tienen hijos muy conflictivos y no debemos desear eso. Debemos desear que nuestros hijos sean pacificadores. ¿Qué desea nuestro Padre? Que tengamos paz, que busquemos la paz. Dice que busquen la paz, dice este versículo, que se aparten del mal y hagan el bien. Jeremías capítulo 29 y versículo 7 dice: además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. El apóstol Pablo nuevamente en Romanos 14:19 dice: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Y en 1 Corintios dice: sin embargo, si el cónyuge, y está hablando de las relaciones maritales, dice: si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Yo sé que este tema les puede mover a muchos, pero lo que Dios dice es que el propósito es vivir en paz. Y está hablando de un creyente y un no creyente, así es que probablemente no aplique para muchos de estos casos presentes, pero sí nos está diciendo el propósito de Dios es que estén en paz. En 2 Corintios 13, versículo 11, en fin, hermanos, dice: alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Esto lo dijo antes en otro lugar también. Y en Colosenses 3:15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Vean cómo los apóstoles siempre están hablando de la paz, y esto se le llamó entonces el saludo apostólico, ¿verdad? Gracia y paz, dicen los apóstoles. En Hebreos capítulos 12 y 14, versículo 14, perdón.
Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así es que debemos de ser pacifistas, es que queremos ver a Dios. Bueno, estamos educándonos en eso día a día. Dice, Él también, o sea, Dios, promete bendecir a quienes lo hagan. En Salmos 37, versículo 37, dice así. Dice, observa a los que son íntegros y rectos. Hay por venir para quien busca la paz. Proverbios 12, versículo 20, en los que fraguan el mal habita el engaño, pero hay gozo para los que promueven la paz. Y me llamó la atención esto, y entonces fui al significado más particular de fraguar, y es en realidad dejar que se haga sólido. Y es como cuando, es similar a la palabra de templado para el metal, pero ya sabemos que cuando el concreto fragua, entonces podemos transitar por una calle. Cuando se hace en realidad sólido, ya no se mueve, ya es algo fijo. Pues no debemos dejar que el mal se quede petrificado, sólido en nuestra vida. Dice, en los que fraguan el mal habita el engaño. Y no debería ser parte de nosotros, deberíamos dejarlo, realmente destruirlo antes de que se haga sólido. Mateo 5, 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esto lo está hablando el Señor Jesús en el Sermón del Monte. En Santiago, y yo cada vez que, creo que les ha pasado también a ustedes, Santiago 3, me deja sin palabras. ¿Por qué? Porque en realidad cada vez que leo acerca de la lengua digo, wow, mejor me callo por unas horas al menos, ¿verdad? El capítulo de la lengua es muy duro en Santiago, nos dice la verdad y termina diciendo esto, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es muy de la iglesia, esto nos pertenece. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Empezamos desde el final. ¿Quiénes son los que hacen la paz? Nosotros, los hijos de Dios. ¿Quién? La iglesia. Pero la vamos a sembrar pues a tiros y jalones. Como diga fulano o como diga el otro que me cae mejor. En rencores, porque así pasamos la vida, odiándonos, lastimándonos. No, deberíamos sembrarla en paz. Entonces es indispensable que nosotros busquemos, nos duele y nos incomoda, pero busquemos que nosotros trabajemos en paz para poder en realidad llevar la paz. Chuy, gracias. Es lo que digo, es muy feo verlo. Chuy, yo estaba hablando de mi conciencia. Y reflexionar. Pero el ejercicio no es quedarnos ahí, no es refrenarnos del mal. El ejercicio es que nuestra lengua sea una fuente de bendición para el pueblo de Dios. Y cuando Santiago dice previo a esto, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, así es que no salga nada, no, que deje de salir el agua salada y que empiece a salir el agua dulce, porque para eso está el Espíritu de Dios en nosotros. Sí. Y es que, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la sabiduría debe hacer brotar de nosotros o que salga de nosotros, que sea pacífica, que sea, como dice aquí, amable, benigna, llena de misericordia. Así es que tenemos una gran tarea. Es lo que debe brotar de nosotros. Sí. Pues claro, somos llamados a eso. ¿Cuánto de tus palabras sanas? ¿Cuánto de tus hijos, de lo que pueden recibir de ti, es de consuelo, de ayuda, de guía? ¿Cuánto es solamente regaño?
surja. Así es. Gracias. Muy bien, dice adelante, Dios describe su pacto con su pueblo en términos de paz. Y de esto hablaba yo hace un rato, pero aquí nos lo pone muy claro en estos versículos. Vamos a verlos. Isaías 54, versículo 10. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor, que de ti se compadece. Ese es lo amoroso de nuestro Dios, ¿verdad? Nos ofrece su paz firme y segura. En Ezequiel 34, 25, estableceré con ellas un pacto de paz, haré desaparecer del país a las bestias feroces para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y puedan dormir tranquilas dormir tranquilas en el bosque. Ezequiel 37, 26 dice, y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno, haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. ¿En quién hizo su pacto eterno Dios? En Cristo, ¿verdad? Y después ese rey que hizo su pacto eterno, que nos trae en Cristo, pues si es el Hijo, nos trae al príncipe y lo llamamos el príncipe de paz. Y todo tiene esta lógica y desde todas las perspectivas Dios es nuestra paz. Malaquías 2, versículos 4 a 5. Entonces sabrán que les he dado este mandato a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida y paz, y se las di, era también de temor, y él me temió, mostró ante mí profunda reverencia. Dice, era de vida y paz. Adelante, Dios enseñó a su pueblo a usar la palabra paz, en hebreo shalom y en griego eirene, como una forma habitual del saludo al llegar. Y lo que les decía, está el saludo apostólico, ¿verdad? Siempre gracia y paz sea a ustedes. En Lucas, cuando Jesús aparece a los discípulos, dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. El discurso de Jesús, el saludo de Jesús, paz. Y al despedirse, dice en Lucas 7:50, aquí hablamos de aquella mujer que unge los pies de Jesús con su perfume y está en llanto, y les dice el Señor, ¿quién tendrá más deseos de agradecer? Aquel que se le perdona mucho, el que se le perdona poco, porque estaban diciendo, ya no debe estar ahí. Pues como le perdonó mucho, tiene que estar aquí, y está con justa razón. Y después le dice, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz, ¿verdad? Eso fue lo que le está transmitiendo. Ya encontraste paz, ya te arrepentiste, ya te perdono, ya tienes paz. Y en el otro caso también la mujer que tenía este flujo y sanó al tocar el manto de Jesús, Jesús también le dice, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Es hermoso. Así es que si alguien busca paz, ya sabe que está a los pies de Dios. Casi todas las cartas del Nuevo Testamento comienzan o finalizan con una oración por la paz. Vamos a ver Romanos 1, versículo 7. Dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. En Gálatas 1, versículo 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Es el saludo apostólico. Segunda de Tesalonicenses 3:16, que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Dice ahí para ustedes el texto, nada revela la preocupación de Dios por la paz más vívidamente que su decisión de enviar a su bien amado Hijo para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Y dice Lucas 1, del 77 al 79, darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios.
Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Bien, creo que no quedó duda, el Señor quiere paz en nosotros. Alcanzo a cerrar, ¿verdad? ¿Me aguantan unos 3 minutos más? Porque ya nos vamos. Sí. Isaías 2. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirá sus espadas en arados y lanzas en hoces. No levantarán espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Estaba trayendo paz a ese pueblo. De principio a fin, la misión de Jesús fue de pacificación. Mucho antes de que naciera, se le dio el título de príncipe de paz. Dice en Isaías 9, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y a lo largo de su ministerio estuvo predicando y dando paz constantemente. En Juan 14, y esta me encanta a mí, verás, Juan 14, versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, no se acobarden. En Efesios 2, 17, ya para terminar, dice: Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. La nota al final: como el supremo pacificador, Jesús sacrificó su vida para que nos pudiéramos experimentar paz con Dios entre nosotros, ahora y para siempre. Bien, les agradezco, no sé si haya habido comentarios retenidos. Gracias, Dani. Una diferencia de pensar, porque no pasa la misma manera de actuar, son diferentes maneras de actuar. Bueno, es la reacción inmediata. No sé qué hacer. Sí. No sé qué hacer, o no puedo salir de esto. Sí. Yo creo que, Dani, eso me movió a sí imprimir esta primer parte de su cara segunda, de la segunda página. La primera parte yo quería resaltarla, esa lista de propósitos es indispensable. Vamos a tratarlo, vamos a abordarlo. Porque tengo la palabra de Dios. Claro, se abordan.
Sí, yo aconsejo, no sé si es la pasión que me mueve por este método o esta clase, pero yo aconsejo que guarden sus hojas, denle su repaso. Es un instructivo, en realidad, práctico de cómo aplicar la palabra de Dios. Vamos a cerrar. Perdón. Sí. Buena reflexión. Demos gracias, por favor. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque nos conmueve tu palabra. Nos dices cuánto nos amas, nos has traído un príncipe de paz, nos has enseñado cómo hacer. Y en todo momento nos estás llamando realmente a que los frutos sean espirituales y que sean de ti, Señor, que sea parecido a tu carácter, que tenga la tendencia y el deseo y la pasión de actuar como tú quieres que actuemos, con humildad, con paciencia, siendo pacificadores y reconociendo que no hay otro lugar donde tengamos paz. En ninguna otra decisión, bajo ningún jurado, tendremos la mejor decisión y la mejor paz, porque tú eres el dador de la verdadera paz. Sé con nosotros, Señor, instrúyenos, llévanos de tu mano. Queremos tener el mismo propósito de servirte y resolver las asperezas y las diferencias y consolidarnos en la misma dirección. Y en todo, Señor, en todo honrarte y glorificarte. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.